Resulta fascinante imaginar a un hombre pasando sus últimos años de vida exiliado en uno de los desiertos más implacables del planeta, recordado por el mundo entero como el hereje más peligroso de su tiempo. Totalmente. Y lo más impactante es que fue condenado por una idea que, según sus propios diarios secretos, jamás llegó a defender. Exacto. O sea, en la inmersión profunda de hoy, el paisaje no está lleno de ejércitos cruzando el horizonte, ni de catapultas asediando ciudades. Vamos a adentrarnos en un verdadero thriller político del siglo V después de Cristo. Un thriller donde el imperio se fracturó, fíjate, no por el filo de una espada, sino por una sola palabra. Es una locura. ¡Qué barbaridad! Y es que el análisis de hoy se sumerge en los registros históricos que detallan el vertiginoso ascenso y la brutal caída de este hombre, de Nestorio. Claro. Y a través de estos documentos es posible observar el caos monumental de los primeros concilios cristianos. Y bueno, el surgimiento de una iglesia global inmensa que la historia tradicional occidental ha tendido a ignorar casi por completo. Sí, una iglesia que llegó muchísimo más lejos de lo que cualquiera pensaría. Pero bueno, antes de arrancar, la misión aquí es mantener en todo momento la estricta objetividad de los historiadores. Fundamental eso, No hay bandos que elegir aquí. Eso es, ni juicios morales que emitir sobre la ortodoxia. El objetivo es observar los hechos, las intrigas palaciegas y las cartas confidenciales sin tomar partido, ni por Nestorio ni por los rivales que orquestaron su caída. Exactamente. Hay que ser completamente imparciales. Y bueno, para entender cómo se llega a ese nivel de destrucción por un simple debate semántico, hay que viajar primero a la cuna intelectual del protagonista. A la antigua Siria, ¿no? Eso es. A la escuela de Antioquía entre los años 386 y 428. Porque Antioquía funciona como la clave de bóveda arquitectónica de todo este conflicto. Claro, es que las ideas de Nestorio no surgieron de la nada. Para nada. Él nació en Germania y desde muy joven se formó bajo la inmensa influencia de esta escuela antioquiana. Ganó tanta fama como monje elocuente que, fíjate, las crónicas de la época lo apodaban el segundo Crisóstomo. Madre mía, comparándolo con el orador más legendario de la antigüedad, no es poca cosa. No, desde luego. Pero lo fundamental de Antioquía no era solo la retórica, Era su arquitectura mental. Pues vamos a desgranar esto. Porque los documentos muestran que en Antioquía preferían una lectura de los textos sagrados que fuera, absolutamente literal. Muy racional, sí. Y por encima de todo eso, racional. Huían del misticismo como de la peste. Su dogma central pasaba por mantener una separación estricta, casi quirúrgica, entre lo humano y lo divino en la figura de Cristo. Totalmente. Y las fuentes nos dejan una analogía muy visual para entender esto. En esta escuela creían que si a un vaso de agua pura se le vierte vino, la pureza del agua queda automáticamente destruida. Claro, ya no hay agua, hay una mezcla alterada. Exacto. Por pura lógica, consideraban imposible mezclar la naturaleza divina con la humana, sin dañar irremediablemente a ambas. Es una mentalidad estrictamente racionalista, casi matemática. Sí, definía por completo su visión del mundo. Para la mente de Antioquía, la divinidad es perfecta, inmutable e impasible. O sea que por definición no puede nacer, sufrir, ni mezclarse con las debilidades biológicas de la humanidad. Eso es. Y claro, este rigor lógico choca de frente con la realidad geopolítica en el año 428 después de Cristo. Es entonces cuando el emperador Teodosio II decide nombrar a Nestorio patriarca de Constantinopla. Que no era un simple ascenso laboral. Ser patriarca de Constantinopla significaba ocupar la sede de poder religioso y político más influyente de todo el mundo cristiano en ese momento. Era la cumbre. Y Teodosio II lo trae con un mandato explícito, Le dice que tiene que limpiar la capital de herejías y unificar el pensamiento. Ya. Un mandato que sinceramente ignoraba por completo la sociología de la ciudad. Totalmente. Fue un choque de trenes. Es que Nestorio llega a la capital del imperio armado con esa mente fría, analítica y literal de la que hablábamos, y trata de imponerla en una sociedad que estaba profundamente arraigada en el misterio. En el misticismo y en una devoción popular tremendamente pasional. Exacto. Leyendo el contexto de la época, resulta que es como poner a un árbitro calculador y distante a explicarle las reglas más tediosas del reglamento a una afición en pleno éxtasis durante la final de un mundial. Es una analogía perfecta. El choque cultural iba a ser devastador, sí o sí. Y lo curioso es que la chispa que enciende la pólvora no surge de un simposio de eruditos o de un gran debate teológico.
¿Qué va? Surge de algo mucho más cotidiano. Entre el 428 y el 430, la misión de Nestorio salta por los aires cuando alguien de su círculo íntimo sube al púlpito. Su propio capellán, ¿verdad? Exactamente. El detonante histórico lo provocó su capellán, un hombre llamado Anastasio. Durante un sermón público ante la multitud de Constantinopla, Anastasio declara abiertamente, basándose en esa lógica de Antioquía, que la Virgen María bajo ningún concepto debería ser llamada Theotokos. Theotokos. Vale, y esa es la palabra clave de toda esta historia. Theotokos, que literalmente significa la Madre de Dios. Eso es. Y claro, para quienes escuchaban aquel sermón en Constantinopla, negar ese título desde el púlpito fue percibido como la peor de las blasfemias. Madre mía, me imagino el revuelo. Un revuelo monumental. Porque la devoción a la Virgen María no era un simple detalle teológico en esa ciudad, era el pilar emocional de Constantinopla, un fervor casi físico. O sea que se armó una buena. Las crónicas relatan que el escándalo fue colosal, sí. Se desataron disturbios y protestas masivas por todas las calles. Y aquí es donde Nestorio, intentando hacer un poco de control de daños, comete un error de cálculo monumental. Ay, sí. En lugar de retractarse y calmar los ánimos, intenta aplicar su lógica matemática a una multitud enfurecida. Lo peor que puedes hacer, vamos. Sugiere un término intermedio. Argumenta que, para ser lógicamente precisos, María debería ser llamada Cristotokos. Cristotokos. Exacto. Es decir, Madre de Cristo refiriéndose a la figura histórica humana, pero jamás Madre de la esencia divina. Claro, desde su punto de vista racional, la propuesta de usar Cristotokos resolvía el problema técnico. Mantenía la separación intacta entre el agua y el vino. Técnicamente sí, pero el problema es que en la política de masas, la frialdad analítica no sirve para apagar un incendio emocional. Al contrario, lo avivó aún más. Lo multiplicó por 1000. Y este momento de máxima vulnerabilidad pública es aprovechado de inmediato por el gran antagonista de esta narrativa. Cirilo de Alejandría. El mismísimo Cirilo. Hay que entender que Alejandría y Antioquía llevaban décadas envueltas en una feroz rivalidad por la supremacía ideológica del imperio. Al leer la correspondencia de Cirilo, resulta casi obligatorio plantear un fuerte escepticismo desde nuestra postura de historiadores objetivos. Totalmente lícito. Cabe preguntarse, ¿estaba realmente escandalizado por una cuestión de pureza doctrinal? ¿O vio en ese fervor popular por la Virgen María el arma de destrucción política perfecta para aniquilar definitivamente a la facción rival? Es la gran pregunta. Y observando sus movimientos posteriores con frialdad histórica, la brillantez estratégica de Cirilo es innegable. Brillantez y un oportunismo implacable, ¿eh? Desde luego, él entendió al instante que el lenguaje era el campo de batalla definitivo. Redactó y envió a Nestorio los famosos 12 anatemas. Uy, los 12 anatemas. Sí, un ultimátum teológico diseñado básicamente como un campo de minas. Estaban escritos con una terminología que, por su formación, a Nestorio le resultaría físicamente imposible firmar. Claro, firmar eso sería cometer perjurio contra todo lo que había estudiado en Antioquía toda su vida. Exactamente. Era una trampa sin salida. Si firmaba, se desacreditaba ante su propia base de poder en Siria. Y si se negaba, confirmaba públicamente su supuesta herejía ante el resto del imperio. Una jugada maestra, la verdad. Una encerrona perfecta. Y la acusación formal que Cirilo hace circular por todo el imperio es demoledora. Acusa a Nestorio de enseñar que Jesús son, en realidad, dos personas distintas que simplemente caminan juntas en un mismo cuerpo. Utiliza esa famosa imagen de que la parte divina era un mero pasajero, ¿no? Eso es, un pasajero habitando temporalmente dentro de un anfitrión humano. Hay que reconocer que la analogía del pasajero es brillante desde el punto de vista propagandístico. Brutal. Porque suena monstruosa para los creyentes de la época. Esa caricatura de sus ideas fue suficiente para envenenar la reputación de Nestorio a nivel internacional. Y tanto, lo que nos sitúa en el año 431, cuando esta especie de guerra fría epistolar explota por fin. Y lo hace en lo que las fuentes describen como uno de los eventos burocráticos más caóticos de la antigüedad. El famoso concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso, sí. Que hablar de un concilio sugiere orden, debate, resolución pacífica. Y nada más lejos de la realidad. Lo que ocurrió en Éfeso fue, a efectos prácticos, un golpe de estado institucional. Los historiadores lo denominan a menudo el concilio relámpago.
y con mucha razón, viendo las tácticas utilizadas. Es que resulta asombroso leer cómo se desmantelaron todas las garantías procesales. En el siglo V, viajar desde Siria hasta Éfeso requería semanas de penurias por caminos peligrosos o travesías marítimas impredecibles. Claro, no había vuelos comerciales. Exacto. Y Cirilo, sabiendo esto perfectamente, llegó semanas antes que los obispos sirios, que recordemos eran los aliados naturales de Nestorio. Los únicos que le iban a defender. Y en lugar de esperar al quórum completo como dictaría el sentido común o la legalidad, cerró las puertas con pestillo y abrió el concilio de forma unilateral. Es una barbaridad. Es el equivalente a convocar una asamblea general de accionistas críticos, cerrar la puerta con llave y votar la expulsión del director antes de que llegue la oposición. Tal cual. Y la velocidad del proceso fue inaudita para la época, ¿eh? En una sola jornada, Cirilo y sus partidarios presentaron los cargos, actuaron como jueces y jurado, condenaron a Nestorio por herejía y lo depusieron de su cargo como patriarca. Y todo esto, evidentemente, sin que el acusado o sus defensores pudieran abrir la boca o presentar un solo documento. Indefensión absoluta. Pero bueno, el nivel de absurdo burocrático de esta historia alcanza su punto máximo días después. Sí. Cuando los obispos sirios finalmente logran llegar a Éfeso agotados por el viaje. Imagínate la cara que se les quedó. Totalmente. Al descubrir que su aliado ha sido derrocado a sus espaldas en un proceso amañado, los obispos de Siria reaccionan estableciendo de inmediato su propio concilio paralelo en otra sección de la misma ciudad. Sí, sí. Y su primera medida oficial, fíjate, es excomulgar a Cirilo y a todos sus seguidores. Es de locos. Durante semanas, el mundo cristiano presenció el espectáculo surrealista de tener dos concilios rivales, operando a pocas calles de distancia, excomulgándose simultáneamente el uno al otro mediante mensajeros. Es una situación casi cómica si no fuera tan trágica para los implicados. Y claro, este bloqueo institucional plantea una cuestión histórica fascinante sobre cómo se construía el dogma en aquella época. Porque, spoiler, el empate no se resolvió mediante una iluminación teológica repentina. Que va. Se resolvió mediante el peso aplastante del oro y la fatiga imperial. El emperador Teodosio II estaba alarmado por el caos generalizado que estaba desestabilizando las calles de todo el Imperio Oriental. Así que decidió intervenir por las bravas. Exacto. Y los registros muestran que Alejandría invirtió sumas astronómicas de dinero en sobornos directos a la corte imperial para inclinar la balanza. Sobornos directos, qué fuerte. Y claro, Teodosio, priorizando la paz pública por encima de los debates semánticos, ratificó la condena y el destierro de Nestorio. Fin del partido. Resulta inevitable al observar estos hechos no encontrar paralelismos con cómo operan ciertas campañas de difamación en la actualidad, ¿eh? Una facción te cuelga una etiqueta infame, la repite sin descanso, aprovecha las debilidades del sistema para silenciar tu defensa. Y una vez que la maquinaria institucional te aplasta bajo el peso del pragmatismo, la verdad de lo que realmente dijiste deja de importar por completo. Exacto. Y aquí es donde comienza la fase más oscura, pero a la vez más reveladora, de los documentos que estamos analizando. Entre el 431 y el 451, el vencedor escribe la historia y Nestorio desaparece del mapa público. Desaparece por completo porque el castigo diseñado para él buscaba, literalmente, su aniquilación histórica. No querían dejar ni rastro. Nada. Tras un breve periodo de confinamiento en su antiguo monasterio, fue enviado a un exilio brutal en el desierto del Gran Oasis, en una región remota de Egipto llamada Panópolis. Que hay que aclarar que no era un simple retiro en el campo para reflexionar. No. Era la frontera más inhóspita del mundo conocido en esa época. Una zona expuesta a constantes incursiones de bandidos, diseñada específicamente para aislarlo de cualquier contacto político o intelectual. Una condena a muerte lenta y en el olvido. Y sin embargo es en medio de esa inmensidad de arena y aislamiento absoluto donde ocurre el gran giro de guión de esta historia. Sí. Hacia el final de su vida, Nestorio logra escribir un documento extenso, unas memorias clandestinas tituladas El Bazar de Heráclides. Un título curioso, por cierto. Claro, lo hace utilizando un seudónimo, Heráclides, para sortear la censura imperial, porque las autoridades tenían orden estricta de quemar cualquier texto que llevara su nombre. Si veían Nestorio en la portada, al fuego directo. Y cuando los investigadores modernos lograron analizar este manuscrito clandestino, bueno, la narrativa oficial del siglo V se resquebrajó por completo.
Cuéntanos, ¿qué decía exactamente? Pues en las páginas de El Bazar de Heráclides, Nestorio rechaza tajantemente la acusación central de Cirilo. Afirma de manera categórica que jamás enseñó ni creyó que Cristo fueran dos personas distintas habitando un mismo cuerpo. O sea, que denuncia la idea del pasajero divino como una invención maliciosa de sus enemigos. Exactamente. Dice que eso es una absoluta falsedad. Vale, pues vamos a detenernos aquí y desgranar esto para no perdernos en la terminología, porque es vital. Si lo entiendo bien, al leer los textos, Nestorio abogaba por una unión prosópica. Eso es el prosopón. El prosopón, que en el mundo antiguo se refería al rostro, a la apariencia externa o a la actuación funcional. Claro. Es como si dijera que lo divino y lo humano trabajaban juntos en perfecta sincronía, actuando bajo un mismo propósito y una sola voluntad de cara al exterior, como dos pilotos operando perfectamente coordinados en la cabina de un mismo avión, sin perder su individualidad técnica. Fíjate, la analogía de los pilotos sincronizados ilustra perfectamente el concepto de prosopón. Es muy clara. Y la gran fractura ocurre porque sus adversarios alejandrinos no aceptaban una mera coordinación operativa, exigían la creencia en una unión absoluta a nivel de la sustancia misma. Eso es. Y el término técnico que utilizaban para esta fusión profunda es hipóstasis. Hipóstasis. Para Cirilo, si no había una unión en la hipóstasis, la divinidad no compartía el sufrimiento humano y por tanto la redención perdía todo su valor. Ya. Y para Nestorio, mezclar las naturalezas en la hipóstasis equivalía a corromper la perfección inmutable de Dios, volviendo al agua y el vino. Exacto. Todo el conflicto a gran escala, todas las excomuniones y destierros, se redujeron a la colisión frontal entre estos dos conceptos. La inmensa tragedia personal que se desprende de estos registros es sobrecogedora, ¿eh? Un hombre pasa las últimas décadas de su vida envejeciendo en la aridez absoluta, soportando el estigma global de ser un hereje monstruoso, por lo que en gran medida fue un profundo malentendido semántico. Un malentendido explotado hasta las últimas consecuencias por puros motivos de poder y ambición, sí. Y la ironía suprema llega literalmente en su lecho de muerte. Sí. El destino le reservó un epílogo cargado de cinismo, porque en el año 451 se convoca un nuevo gran encuentro, el Concilio de Calcedonia. 20 años después de Éfeso. Así es. Y para resolver las tensiones que seguían latentes, este concilio adopta una fórmula teológica intermedia. Declaran que en Cristo existen dos naturalezas distintas que se unen sin confusión y sin separación. Sin confusión y sin separación. Exacto. Y poco antes de morir en el exilio, Nestorio recibe noticias de esta resolución y deja escrito que esa fórmula, adoptada por la misma iglesia que lo expulsó, encajaba perfectamente con lo que él había estado intentando explicar desde el principio. Es que es muy fuerte, le dieron la razón técnica, pero mantuvieron su condena en vigor, dejándolo morir en el olvido del desierto. Es una crueldad histórica tremenda. Desde luego. Y a ver, la historia occidental tradicional suele cerrar el capítulo aquí, con la figura del disidente enterrada en la arena y ya está. Pero los documentos muestran que la onda expansiva de todo este debate semántico estaba a punto de cambiar la geografía de Asia. Totalmente. Porque el exilio forzado no destruyó la corriente de pensamiento de Antioquía, simplemente la empujó más allá de las fronteras romanas. ¿Hacia dónde fueron? Pues los partidarios y eruditos influenciados por esta visión lógica, huyendo de la persecución imperial, cruzaron hacia el imperio persa y fundaron la célebre Iglesia del Este. Qué interesante. Y establecieron su gran sede y centro de operaciones en una metrópolis inmensa que rivalizaba directamente con Roma, ¿no? Seleucia Tesifonte. Exactamente, Seleucia Tesifonte. Y desde esa nueva sede imperial, este movimiento, que pronto pasaría a conocerse popularmente como el nestorianismo, estructuró una fe adaptada a su propio rigor intelectual. Y un detalle fascinante de este proceso, leyendo las fuentes, es cómo compilaron su propia versión de la Biblia, la llamada Peshitta. La Peshitta, sí, un documento interesantísimo. Y lo que más llama la atención al estudiarla no es lo que incluye, sino lo que elimina deliberadamente, porque resulta que retiraron de su canon el libro del Apocalipsis y varias epístolas místicas. Claro. Y el analizar el porqué, todo cobra sentido bajo el prisma de la eficiencia práctica y la lógica. A ver. Hay que entender que el nestorianismo, debía expandirse a través de las inmensas rutas comerciales asiáticas. Estaban tratando a diario con comerciantes pragmáticos en Samarcanda o eruditos confucianos en Chang'an.
O sea, gente de negocios y filósofos muy terrenales. Exacto. Y un texto como el Apocalipsis, repleto de bestias con múltiples cabezas, dragones y metáforas apocalípticas oscuras, representaba una pesadilla logística para la traducción. Claro, ¿cómo le traduces eso a alguien que no comparte nada de tu trasfondo cultural sin que suene a locura? Imposible. Además, era un obstáculo racional para los nuevos conversos. Necesitaban un texto sagrado claro, directo y lógico, digno de la antigua escuela de Antioquía de la que provenían. Sentido común puro y duro, aplicado a la teología expansiva. Y fíjate, esta realidad histórica destroza por completo el mito persistente de que el cristianismo, en la antigüedad, fue un fenómeno exclusivo del mar Mediterráneo o del continente europeo. Un mito muy extendido, por cierto. Demasiado. Porque mientras gran parte de Europa occidental experimentaba el colapso del imperio y entraba en los llamados siglos oscuros, la Iglesia del Este estaba orquestando una expansión intercontinental sin precedentes, avanzando imparable por la ruta de la seda. Las evidencias documentales de esta travesía son abrumadoras, ¿eh? Llevaron su teología a través de las inmensas estepas de Mongolia, fundaron comunidades superprósperas en la costa de la India. E incluso lograron establecerse oficialmente en el corazón imperial de China. Sí, durante la época dorada de la dinastía Tang, nada menos que en el siglo VII. Es que resulta increíble procesar esto. Siglos antes de que los primeros exploradores europeos modernos soñaran con cartografía Asia, ya había iglesias y monasterios operando activamente en la China imperial bajo la protección del emperador Taizong. Es alucinante, y hay que destacar que su éxito no se basó en la conquista militar o en la imposición. No. Se basó en una adaptación cultural verdaderamente magistral. Los exiliados en Seleucia, Ctesifonte y sus sucesores se convirtieron en los grandes pioneros de la traducción de la antigüedad. Para poder hacer inteligible su fe a culturas tan distintas, emprendieron la monumental tarea de traducir la filosofía griega y los textos siríacos al persa y al chino. Y no era una traducción literal sin más, ¿eh? Adaptaban conceptos occidentales complejos a la terminología budista y taoísta para que sus interlocutores asiáticos pudieran asimilarlos con naturalidad. Una labor intelectual titánica, desde luego. Bueno, creo que es el momento perfecto para realizar una síntesis de todas estas piezas documentales que hemos puesto sobre la mesa hoy. Me parece una idea excelente. A modo de cierre. Hemos analizado detalladamente cómo el afán por preservar la lógica deductiva frente al misticismo popular terminó literalmente triturando la carrera y la vida de un individuo. Nestorio fue aniquilado por la maquinaria política de su tiempo. Aplastado sin miramientos. Atrapado fatalmente en la telaraña de palabras como Teotokos, su búsqueda infructuosa de compromiso con Cristotokos, y el abismo conceptual insalvable que separaba el funcionamiento del prosopon de la fusión profunda que exigía la hipóstasis. Resumen perfecto. Pero, al mismo tiempo, los registros que hemos visto demuestran cómo la implacable persecución institucional en el oeste generó la presión necesaria para forzar una explosión cultural y religiosa hacia el este. Una carambola histórica impresionante. Totalmente, conectando el Mediterráneo oriental con el mar de la China a través de la traducción y el comercio intelectual. Esta historia ilustra perfectamente cómo el juicio de la posteridad sobre quién actuó como hereje y quién como paladín de la verdad depende casi en exclusiva de qué facción sobrevivió para redactar las crónicas oficiales. La historia la escriben los vencedores, como se suele decir. Y bueno, la inmersión profunda de hoy revela una lección bastante dura sobre los peligros de la comunicación y el poder. Desde luego. Porque si la diferencia entre ser condenado al destierro eterno y ser considerado el portavoz de la razón fue, en el caso que hemos analizado, una trágica mezcla de semántica y ambición imperial desmedida, cabe reflexionar sobre el presente. ¿Es casi inevitable hacer la conexión? Al observar la feroz polarización actual, resulta inevitable preguntarse: ¿cuántos conflictos ideológicos contemporáneos, con sus bandos irreconciliables y su retórica implacable, no son más que debates donde ambas partes, en el fondo, intentan expresar exactamente los mismos temores y anhelos, pero utilizando idiomas emocionales que son incapaces de traducir? Es una reflexión potente. Para pensarla con calma, desde luego. Dejamos esa pregunta abierta para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis histórico.